Amén. Dios lo bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor siempre con cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar en su casa. Recuerde que, aunque tarde, hermanos, estemos siempre en la casa del Señor. Desesperémonos por estar en la casa de Dios, el cual es una bendición. Con problemas, cansados, de repente enfermos, siempre, hermanos, estar en la casa de Dios, porque eso muestra nuestro amor a Dios, nuestra fidelidad a Dios, nuestra obediencia a Dios y nuestra responsabilidad también para con Él y para con nuestro prójimo. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que ya hace tiempo no hemos hablado, sobre la reconciliación. El día de hoy, martes, hemos acordado, hermanos, hacer siempre coinonía, reconciliación. Y no podemos hacerlo antes, hermanos, sin primero escuchar la palabra, porque siempre es bueno que los hermanos estén reconciliando, ¿verdad? Porque si no, la oración jamás va a poder subir al cielo, ni tu ayuno, ni lo que hagas, nada va a poder, hermanos, acercarse a la presencia de Dios. Es importante tener el corazón tranquilo siempre, porque no faltan a veces cualquier aspereza, y eso hace daño, hermanos, tanto a la vida de la persona como también a la iglesia del Señor. Así que vamos rápidamente a la Biblia, Mateo capítulo 5, verso 22 en adelante. El tema que casi nadie quiere tocar, porque, hermanos, los seres humanos somos bastante reacios, hermanos, a pedir perdón, ¿verdad? Solamente el valiente reconoce su error y el cobarde no lo quiere hacer. El cobarde nunca pide perdón, hermano, ¿verdad? Entonces uno tiene que siempre, el cristiano tiene que entender eso. Siempre, hermanos, hay que estar, como dice la Escritura, a estar a cuenta los unos con los otros. Mateo 5, 22, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Gloria a Jesús. ¿Lo tenemos? Aleluya. La palabra siempre se lee para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice de la siguiente manera: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué dice? ¿Lo tiene? Será culpable de juicio. Y ese juicio viene de Dios, ¿ah? Así que cuidadito con enojarse. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto ¿a dónde? Al infierno de fuego. Por eso cuidado con tener ira en el corazón. Dice, sigue diciendo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oramos. Bendito sea el nombre tuyo, Padre mío, Dios del cielo y de la tierra. Te damos las gracias, eterno Dios, por habernos traído el día de hoy a tu casa, amado Padre, para poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor Dios mío, por permitirnos lecturarlo, y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú tomando, Señor Dios mío, control de mi vida, para que tu palabra pueda ser expuesta, Padre mío. Usa este barro para que tu palabra, cual espada de dos filos, traspase el corazón, el alma, el espíritu de cada uno de nosotros, los que nos están mirando también a través de las redes sociales, bendito Dios, y pueda, Señor Dios mío, tu palabra libertar, restaurar, romper toda atadura, toda cadena, toda malicia del diablo, bendito Dios, y que tu palabra sea la que restaure, Padre mío. Reprendemos, Señor Dios mío, todo lo que no es tuyo, cancelamos todo poder del diablo, Señor Dios mío, porque así dice tu palabra, nos ha dado poder y autoridad, Señor Dios mío, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada nos va a dañar, Padre mío, en esta hora, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Padre mío. Seas tú, Señor Dios mío, tratando con nuestras vidas. Amén, amén, amén. Tome asiento, mantenga su Biblia abierta.
saca su cuaderno si es posible. Gloria a Dios. Y présteme mucha atención, por favor. ¿Ya? Preste mucha atención y no se distraiga, porque luego no entiende y hacemos las cosas mal. Dice, y aquí está hablando Jesús, son las palabras de Cristo, no es las palabras de un apóstol, ni siquiera de Mateo. Jesús mismo hablando dice: yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Un cristiano tendría que entender esto ya, ¿no? Y ese juicio no es un juicio secular, un juicio, qué sé yo, que el mundo te pueda de repente condenar. Es un juicio de Dios que va a venir sobre tu vida, tarde o temprano, ¿verdad? Porque se supone, hermanos, que la iglesia son, hermanos, es una familia, es la familia de Cristo. Y por lo tanto, Dios siempre ha cuidado, hermanos, a su familia y a su iglesia, porque sabe perfectamente cuáles son las artimañas del diablo para destruir una iglesia, para destruir una familia, para destruir cualquier tipo de relación. Y es por eso dice, hermanos, Jesús hace hincapié aquí en cuanto a la ira, en cuanto al enojo. Por eso dice claramente el Señor: cualquiera persona, quien quiera que sea, que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y lo vamos a leer en la Biblia. ¿Por qué? Porque la ira, el enojo, el resentimiento, hermanos, mata la vida espiritual de un creyente. Quiero que preste atención en esto, así que ponga mucha atención. Desde ya Dios está hablando que si nosotros consentimos la ira, el enojo, el resentimiento, el celo, cualquiera de esos derivados que usted sabe que es pecado, porque enojarse, tener ira y tantas cosas es pecado. La Biblia dice que seremos culpables de juicio. Y no importa si hagamos de repente muchas cosas, el juicio también vendrá sobre nuestras vidas si nosotros no quitamos, hermanos, ese enojo, esa ira de nuestro corazón, porque va a dañar nuestra alma, va a dañar nuestro espíritu. Y es por eso que el Señor habla sobre la ira, sobre el enojo. Dice ahí: cualquiera que diga necio a su hermano, o sea, que le ponga calificativos, que le insulte, que se exprese de manera despectiva de su hermano, será culpable ante el concilio. Y vuelve a decir Jesús por tercera vez, dice: y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Y por qué Jesús menciona estas palabras? Porque cuando tú te enojas, cuando la ira entra en tu corazón, entonces tú vas a empezar a hacer muchas cosas, como insultar, poner calificativos, hablar mal, hablar a las espaldas, chismear, hablar mentiras, cosas que no son. Todas esas cosas van a tener una consecuencia, y Dios dice ahí que es el infierno. Serás expuesto ante el infierno. Porque el rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra, él escribió algo de parte de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero cuando tú dejas que en tu corazón entre la ira, el enojo, tú estás dañando no solamente a la persona o a tu prójimo, sino también te estás dañando tú mismo. Porque el enojo y la ira le abre puertas a espíritus inmundos a tomar control de tu vida, y tú no te vas a dar cuenta de las cosas que vas a poder hacer más adelante. Por eso que el Señor trata este tema de manera delicada, porque Dios, que lo sabe todo y lo conoce todo, hermanos, sabe cómo es la artimaña del diablo para, hermanos, para dividir, para separar, para cortar, hermanos, a sus hijos. Es más, Jesús sigue hablando, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, esa ofrenda no solamente es simbolismo, no está hablando solamente de dinero, sino que puede ser tu ayuno, tu vigilia, cualquier cosa que tú hagas para el Señor, que el Señor lo mira como una ofrenda agradable delante de sus ojos. Cualquier cosa que tú hagas que parece bien, jamás Dios la va a recibir. Yo quiero que usted entienda, no importa cuántas cosas buenas usted haga, si usted está airado contra alguien, si usted odia en su corazón, si
cualquier cosa que usted haga, Dios no lo va a recibir. Dice ahí, y Jesús mismo dice, por tanto, deja allí tu ofrenda, ¿sí?, ante el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, porque si no, ni tu oración, ni tu ayuno, ni tu vigilia, ni nada de lo que haga, ni ninguna otra cosa buena que usted esté haciendo o pretenda que está haciendo, jamás Dios la va a recibir, porque hay ira en tu corazón, porque hay enojo, resentimiento en tu corazón. Dios dice, ponte de acuerdo, más adelante dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. El apóstol Pablo añadió algo, dijo, no dejes pasar el sol sobre vuestro enojo. Y a veces se nos olvida a los cristianos esas dos frases. Jesús dijo esto y Pablo lo complementó. Porque si tú dejas pasar cualquier problema, ya sea en la iglesia, ya sea en tu hogar, ya sea donde quiera que tú te encuentres, cualquier problema te va a dañar espiritualmente. Y el diablo va a sacar siempre ventaja de eso. Por eso el Señor dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. No dejes que pasen los días, porque eso hará, es como, hermano, la ira es como una bola de nieve, ¿no? Conforme va rodando, conforme va pasando el tiempo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y no lo vas a poder contener. Y muchas veces los cristianos no hemos visto eso, y es por eso, hermano, que a veces uno no puede crecer espiritualmente. Y ahí Jesús dice, entre tanto estás con él en el camino. Mientras puedes hacerlo, ponte de acuerdo con tu adversario. No sea que, y la pregunta aquí, estaba meditando en la oración, estábamos pensando, y el Señor puso un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si tú estás en un problema con un hermano, con una hermana, con un familiar, con un tío, con una cuñada, qué sé yo, ¿no? Con cualquier persona? ¿Qué pasaría si los dos están en problemas, se odian y no se han perdonado y le pasa algo a la otra persona y tú no le has pedido perdón? ¿Sabes qué pasaría? Muerto no lo vas a pedir perdón, porque no te va a escuchar. Por eso Jesús pone esta palabra, dice, ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto estás con él en el camino, porque si se muere sin haberse reconciliado, serás culpable. Y nada de lo que hagas, escucha bien, nada de lo que hagas tendrá validez delante de Dios, porque Dios ya dejó y selló su palabra. Por eso que la Biblia dice, mantener la paz para con todos, sin la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Pero antes de la santidad, mucha gente habla de la santidad, pero no entiende que antes de la santidad primero está la paz. Y si no hay paz, no puedes decir que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios, porque el hijo de Dios tiene que tener paz. No puede tener enojo, no puede tener ira, no puede tener resentimiento, porque ahí está operando el diablo. Y uno lo ve, el diablo opera ahí. ¿O acaso Dios se mueve en la ira? A ver, alguien que levante la mano y bíblicamente me diga que Dios se mueve en el enojo, en el odio, en el resentimiento. No hay ningún, yo he leído toda la Biblia un montón de veces y no he encontrado ni en el griego, ni en el hebreo, ni en el arameo que diga eso. Si Dios no opera ahí, entonces el que está operando ahí, ¿quién es? El adversario, ¿sí? El diablo. Por eso que Jesús hace esta recomendación: ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto están en el camino. No vaya a ser, Jesús dice ahí, no vaya a ser que el adversario te entregue al juez. ¿Quién es ese juez? Dios, el Padre. Y si te entrega a Dios, ¿quién podrá librarte? Nadie. ¿Quién es más que Dios? Nadie. Ahora dice, no vaya a ser que te entregue al juez y el juez te va a entregar al alguacil y serás echado en la cárcel. Esa cárcel también tiene una palabrita simbólica. Nosotros no vamos a ir a una cárcel, iremos a un infierno y luego iremos a un lago de fuego. Esa cárcel simboliza infierno y lago de fuego. Y es por eso que el Señor recomienda esto. De cierto te digo, escucha, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último
¿verdad? Por eso el Señor manifiesta que tenemos que estar en paz para con todos, ¿verdad? Y cuando no existe eso, entonces no puedes hacer nada para Dios, porque Dios no va a recibir tu ofrenda como la de Caín, la va a rechazar. ¿Lo entienden? Por eso que es importante que estemos en paz en la iglesia, en tu hogar, en el trabajo, en la calle, donde quiera que te encuentres. Mantente en paz para con todos, porque si no, tendrás un gran problema. Ahora la pregunta es, ¿cómo entonces yo tengo que perdonar al que me ha ofendido, al que me ha herido, al que me ha lastimado, al que ha murmurado de mí? Bueno, la Biblia enseña todo, ¿verdad? En la Biblia está todo. Mateo 18:15, abra su Biblia conmigo. Y esto es un tema que casi los pastores no tocan, casi no se toca en las iglesias, porque aunque no creamos, a veces a la gente le cuesta reconciliarse, le cuesta pedir perdón. Y eso demuestra que todavía, como decía el apóstol Pablo, sois carnales. Tendréis dones, pero sois carnales. Mateo 18:15, Jesús mismo hablando, Jesús aquí mismo hablando, dice, ¿lo encontró? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Ve y repréndele estando tú y él solos. A ver, ¿lo entendió? Tú y él solos. Y si no haces eso, tendrás un gran problema con Dios. Es más, dice ahí, ese es el orden que debemos hacer cuando usted sepa que alguien tiene algo contra usted. Ese es el orden que se tiene que seguir. Tú y él solos. Si te oyere, habrás ganado a tu hermano. Porque eso es lo más importante, ¿verdad? Que tu hermano reconozca que ha habido alguna falta y luego se amnisten y luego continúen para adelante. Pero si tú no le manifiestas nada, si tú no le dices nada, ¿cómo tu hermano va a saber que él tiene algo contra ti? ¿No? Imagínense, ¿no? Si David se molestara conmigo, ¿no? Pero si David no me dice nada, ¿yo cómo voy a saber? Yo no soy Dios para saber que él está molestado conmigo, ¿cierto? Entonces lo correcto es que si David es un siervo de Dios, ¿qué hace? Me dice, pastor, ¿sabe qué? Esto ha pasado, quiero hablar con usted, esto ha acontecido, no me parece bien. Y bueno, yo le diré, bueno, no me di cuenta, no sé, te pido perdón. Y nos reconciliamos, y gloria a Dios, y para adelante. Pero si no lo hago, si David no hace eso, le va a dar David a quién. ¿A quién? Dígalo. ¿Por qué? Porque en su corazón va a crecer que raíz de amargura. Y la raíz de amargura es peor que los demonios. Entiendan. Una raíz de amargura abre una brecha a miles de demonios. Porque en el cuerpo ocupan un montón de demonios. Y eso muchos cristianos no lo ven. El conducto que Dios, y aquí está hablando Jesús, Dios mandó eso. Tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces estarán en paz. Perfecto. Luego sigue diciendo Jesús, mas si no te oyere, toma contigo a uno o a dos. Porque, ¿por qué a uno o a dos? Porque Jesús nos dijo traer a todo el concilio, traer a la iglesia. ¿Por qué? Porque el escándalo es del diablo. ¿Lo entiende? El escándalo viene del diablo. Usted tiene que traer un anciano, una anciana y conversar, ¿no? Para que el anciano, con la sapiencia y la sabiduría, te aconseje y pueda entablar y poder llegar a un acuerdo y terminar ahí, para que no se contamine los demás, para que no se contamine la iglesia. Pero si no haces eso, pues estás quebrantando la escritura. Y es por eso que Jesús dice lo siguiente: mas si no te oyere, toma contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra.
Si no lo oyere a ellos, digo a la iglesia, ese es el conducto regular. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, o sea, por un no creyente, por un inconverso, por alguien que no tiene temor de Dios. Pero alguien que tiene temor de Dios entenderá eso, pedirá perdón, se reconciliará, porque el corazón de las personas no quiere, hermano. El corazón del ser humano es perverso, ¿sí o no? Porque acá podemos parecer angelitos, ¿no? Pero tu corazón solo Dios lo conoce. Bueno, acá podemos estar así bien, pero ¿qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? Interesante, ¿no? Y la Escritura sigue diciendo todavía, porque Dios es tan hermoso, su palabra dice: de cierto os digo que todo lo que tenéis en la tierra será atado en el cielo. Ahora, ¿cuándo se cumple el verso 18? Cuando uno está en paz, cuando hay reconciliación. Por eso Jesús primero dice que uno se ponga a cuenta, ¿sí o no? Que se reconcilie, que se pida perdón. Y cuando tú estés en paz, entonces se cumplirá lo que haces en la tierra, será atado en los cielos. Pero si tú no estás en paz con alguien, tu oración, tu petición, hasta tus lágrimas, no tendrán validez delante de Dios, porque por encima de todo está la palabra. Y eso nosotros tendríamos que meditarlo siempre. Es más, dice el verso 19: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra cerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero si están peleados, pero si hay ira, hay rencor, hay resentimiento, ¿usted cree que su oración Dios la va a escuchar? Jamás, jamás. Y mira cómo está enseñando Jesús para que usted, hermano, la iglesia aprenda y no le dé cabida al diablo, porque el diablo, recuerde que el diablo es padre de mentira. Al diablo le gusta engatusar, engañar, mentir, pero bendito sea Dios que tenemos la palabra, que está por encima de todo. La palabra es el conducto regular. Es más, la Biblia dice, hermanos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, en medio de ellos estoy yo. Ahora, ¿qué significa están dos o tres congregados en mi nombre? Si David y yo estamos peleados, podemos estar juntos, pero el Señor no va a estar ahí. ¿O sí? Eso es lo que dice ese texto, ¿no? Podemos trabajar juntos, pero si Él tiene algo contra mí, yo tengo algo contra Él, Dios no va a estar en el asunto. Podemos trabajar en la carne, podemos hacer la obra, pero jamás habrá respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Qué bonita la palabra, ¿verdad? Ahora, Pedro, cuando Jesús estaba hablando estas palabras, le hace la pregunta. Se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Pedro le dijo: hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y no es multiplicar 70 por 7, 490, no. 70 veces 7 significa perfección, o sea, hasta el día que te mueras. Porque hasta todos los años que tú tengas, de una u otra manera, se van a ofender, ¿no? Si él le hace algo a él y se ofende, tienen el deber de perdonarse. ¿Hasta cuándo le voy a perdonar? Pero él le han hecho 100 veces. No, hasta que te mueras. Ese es el mandamiento de Dios. Si no, no has conocido a Dios. Así de sencillo. Interesante, ¿no? Ahora, para entrar a la reconciliación, porque el día de los martes vamos a hacer reconciliación todos los martes. Gracias a Dios que están aquí la mayoría. Y vos estás mirándolos, ¿sabes? Porque no se reconcilien. Un último texto para ver la importancia de la reconciliación. Mira, mucha gente no ha visto esto, pero como la palabra es extraordinaria,
Quiero que este texto lo memorice y lo tenga siempre presente para que el diablo nunca saque ventaja de su vida. Primera de Juan 3:15. Los textos que el Señor nos ha dado aquí en el altar, ¿ya? No son los textos que el Señor nos ha dado, porque no pensaba predicar hoy. Primera de Juan 3:15. La importancia de la reconciliación. ¿Lo encontró? Vamos a leerlo todos juntos, ¿ya? Todos juntos. El que no lo lee y no trae su Biblia, que el Señor lo reprenda, porque se supone que la iglesia se viene con Biblia, ¿sí? Con Biblia. Primera de Juan 3:15. ¿Qué dice? A ver, ahí el tipo no lo encuentra. Todos juntos lo vamos a lecturar, ¿ya? Pastores, este es un mensaje que siempre se tiene que predicar, porque a veces el diablo siempre mete la cola, hermano. El diablo es astuto. A veces los cristianos somos gente que no conoce la escritura. ¿Lo encontró? Bien, dice, primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Así que si hay alguien que está aborreciendo a alguien aquí, es el día de reconciliarse. Porque si no, el diablo va a destruir tu vida, te va a destruir. Porque el diablo es padre de mentira, pero la palabra es extraordinaria. Aquí no se puede consentir, hermanos, ni chismes, ni mentiras, ni murmuraciones, porque aquel que hace una murmuración, es como si, qué sé yo, ¿no? Que si Fiorella me viniera a decir, ¿sabes qué, pastor? Evelyn está hablando así. Yo digo, un momento, Fiorella. Venga Evelyn, y delante de Evelyn tiene que decirlo, porque ese es el conducto regular. Así que si alguien le habla algo de su hermano a usted, porque la Biblia dice, si tú lo consientes, eres partícipe de su pecado. Entonces, si tú me quieres hablar algo malo de alguien, delante de esa persona tienes que decirlo. No, pero no, ¿cómo que no? Entonces es mentira lo que tú estás hablando. Y si es mentira, entonces eres un hijo del diablo, porque el que habla mentiras es el del diablo, ¿verdad? Y eso tiene que ser, hermanos, el bien común dentro de la iglesia. Jamás permitamos ni chismes, ni murmuraciones, ni ira, ni resentimiento, ni enojo, porque le da cabida al diablo. Y el diablo, hermano, tú le das como alguien tipo un zafiro. El diablo entra y te destruye. Pero bendito sea Dios que nos deja su palabra y nos deja también la reconciliación para estar en paz, para que nuestra oración pueda ser oída, para que nuestro ayuno pueda ser recibido, para que la vigilia sea de victoria, porque si no, en vano sería todo. Todos los martes vamos a tener esa costumbre de reconciliarnos. Amén. Pongámonos en pie, por favor, Jairo.